En tan poquito tiempo que tenemos en este pequeño homenaje, no hace falta que digamos que Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de julio de 1928 y que murió en su casa en Harpenden, Hertfordshire, en Reino Unido, el 7 de marzo de 1999, que fue un fotógrafo, director de cine, guionista, productor estadounidense, considerado por muchos como uno de los más influyentes cineastas del siglo XX. Eso no hace falta decirlo. Hizo 13 películas, entre las cuales hay impresionantes clásicos del cine, como Lolita, Doctor Insólito, 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor, Nacido para Matar y Espartaco, entre otras. Nació en un barrio del Bronx y desde muy joven mostró su interés por la fotografía, que practicaba con una cámara reflex que le regalaron los padres. Era muy aficionado a la música, el jazz en particular, llegó a tocar la batería en una banda y al ajedrez. Eso no nos hace extrañar que haya elegido con tanta calidad la banda musical de sus películas. La fotografía fue muy importante para su formación. Hizo un retrato de la sociedad de Nueva York de esa época. Pobres, ricos, espacios, la geografía de la ciudad, quedó como un recuerdo imborrable. Sus fotografías son extraordinarias. Su carrera cinematográfica tiene varias etapas. Sería muy largo detallarlas. Su primer gran película, y que lo hizo admirar a Orson Welles y considerarlo el mejor director de su generación, fue The Killing, su primer gran película con un presupuesto de $320.000 y un reparto de importantes actores de Hollywood, incluyendo a Sterling Hayden, partiendo de una novela de Lionel White y sobre un guión de Jim Thompson. Es, en definitiva, la historia de el atraco a un hipódromo. La utilización de los tiempos, hecha por Kubrick en esa época, sentó prácticamente las bases del pensamiento del director. La lucha de un antihéroe en su enfrentamiento con el mundo y su conflictivo final. Bueno, a partir de esa película, el jefe de producción de la Metro, entre los cuales se encontraba Kirk Douglas, también se entusiasmaron con Kubrick y le firmaron un contrato para 5 películas. La primera película fue La Patrulla Infernal, una extraordinaria alegoría sobre la Primera Guerra Mundial en el año 1957, que estaba basada en una novela pacifista de Humphrey Cobb y que interpretaría en forma genial el propio Kirk Douglas, haciendo el papel del coronel Dax, encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía ante el enemigo, en el marco de las típicas guerras de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Después de esta película trabajó en muchos proyectos que no persistieron. Espartaco es de 1960. Era una película de muy alto presupuesto, aunque apenas tuvo la oportunidad de intervenir en el guión como había hecho antes. La película fue una especie de final o de broche final a las listas negras del macartismo, debido a que Kubrick se empecinó en colocar a Dalton Trumbo como guionista, que había sido perseguido por el macartismo, a cambio de bajarle considerablemente el sueldo. La película ganó otros 3 premios de la Academia de Hollywood y fue un éxito comercial. La carrera de Kubrick estaba realmente lanzada ahí. Después filmó Lolita, una controvertida novela de un escritor perseguido por la Unión Soviética, Vladimir Nabokov, al cual le compró los derechos de la novela, sino que además lo contrató para adaptar el guión. Lolita es una película terriblemente polémica también, porque se arma un escándalo, ¿no? Era un romance entre una nena de 12 o 13 años con un tipo muy mayor, y estaba interpretada por James Mason y Sue Lyon, que fue realmente una bomba, realmente, que tenía 16 años,
y que le costó muchísimo conseguirla para la película. Peter Sellers terminó de componer el reparto como el multifacético Claire Quilty. Esa película le costó muchos problemas también, fue censurada en muchos lugares. Después de la crisis de los misiles cubanos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, Kubrick comenzó a filmar una película que se llamaba El Doctor Strangelove en inglés, ¿no? O cómo yo aprendí a dejarme de preocupar y amar a la bomba. En realidad en Argentina se conoció en 1964 como Doctor Insólito. Fue también un gran éxito y fue absolutamente polémica también, porque fue una sátira de humor negro terrible sobre la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría que ya no era tan fría en ese momento. Este quizá es la única excepción donde aparece por segunda vez un actor en una película, en otra película de Kubrick, que es Peter Sellers, y hace 3 personajes junto a Sterling Hayden, George Scott, Slim Pickens, y la cumbre de su carrera la alcanza indudablemente con uno de los clásicos principales de la ciencia ficción. Recordemos hace poco Meteor, la película que está haciendo un gran éxito en Buenos Aires, de Juan José Campanella. Al inicio, no solo de esta película, sino muchas, hacen un homenaje a una de las elipsis más antiguas, más largas de todos los tiempos, que es la del mono que le golpea al hueso en 2001, una Odisea en el espacio, basada en una novela, o un relato corto, perdón, de Arthur Clarke, The Sentinel, que después se convirtió en una novela, después de la película. Se filmó en Inglaterra y él tuvo absoluta libertad para filmarla. El presupuesto comenzó en 5.5 millones de dólares y subió a los 10 millones. Pero fue en la sala de montaje donde Kubrick estableció los mayores cambios en sus películas. Solamente tiene 40 minutos de diálogo en 140 minutos de metraje, sin narración alguna, con efectos especiales sin precedentes, diseñados por el propio Kubrick y ejecutados por prácticamente por un científico, que era Douglas Trumbull. Una de las películas más complejas, más locas, más arriesgadas de la historia del cine. Algunos dicen que le sobra metraje y otros dicen que le falta, pero bueno, se anticipa a muchísimos temas, se anticipa al tema de la inteligencia artificial y toca temas filosóficos, la inteligencia, la soledad, la muerte, la evolución, la inmortalidad. Todos recordaremos ese tema, la partitura de Richard Strauss, o los valses de Johann Strauss, o de Khachaturian, música vanguardista de Ligeti, y bueno, ganó su único Oscar por efectos especiales, Kubrick, no le dieron otro, y varios premios BAFTA, entre otros. Para destacar también, hay una película que también fue un punto de inflexión casi en la historia del cine, que es La Naranja Mecánica. También muy vanguardista y también muy polémica, una reflexión sobre el fascismo, el autoritarismo, la manipulación del ser humano, del individuo. La música también fue otro elemento destacable por su carácter de vanguardia en el uso de electrónica a través de Wendy Carlos, o Walter Carlos, que recrea mediante sintetizadores la marcha fúnebre de Henry Purcell en la obertura de la película, junto con la imagen de los actores. También se usó el scherzo de la Sinfonía número 9 de Beethoven, la obertura de Guillermo Tell. Algunos dicen que se contactó a Pink Floyd, pero al final no llegaron a un acuerdo para hacer la música de la película. Se estrenó en el 71 y en Inglaterra en el 72. La película despertó una controversia nunca antes vista en Inglaterra, por una película, por el contenido, muy violenta, muy extraña, muy crítica, con una jerga, digamos, independiente, un lenguaje extraño que ya estaba en el cuento.
Quizá el logro más importante, dicen algunos, con esta película fue asegurar que la Warner Bros., a través de un contrato muy lucrativo, el control total sobre sus películas, incluso de distribución. El éxito en taquilla de la película, sobre una inversión de $2 millones, se pudo ganar $40 millones. Por eso pudo sustentar su contrato. Una de las películas más interesantes de Kubrick es Barry Lyndon, basada en una novela victoriana de William Thackeray, publicada en 1884, que narra la historia de la ascensión y caída de un muchacho en la Europa del siglo XVIII y es protagonizada maravillosamente por Ryan O'Neal y Marisa Berenson. Ya se sabe que en esa película, por primera vez, gracias a los objetivos especiales que le había producido le había comprado la productora en la casa Carl Zeiss, con una apertura máxima de f/07, pudo filmar a la luz de las velas. Se emplearon originalmente también 35 sastres que trabajaron durante 6 meses para el vestuario. Se filmó prácticamente en escenarios naturales, fue filmada en Irlanda, en Inglaterra, y tuvo tantos problemas como que, por ejemplo, el grupo terrorista IRA, que estaba en ese momento en auge, los extras representaban a soldados ondeando la bandera británica sobre el suelo irlandés, con lo cual trajo unos problemas terribles. La música es maravillosa, composiciones del siglo XVIII que Kubrick consiguió, y después recurrió a Schubert, a un trío para piano, donde se agregó un score grabado por Leonard Rosenman a pedido del director. Bueno, la película fue recibida con críticas contradictorias y falló en la recaudación, a pesar de los 4 Oscars que tuvo en 1975. Pero es una película realmente memorable. Y ni que hablar de otro clásico que es El Resplandor, de 1980. Ya se ha hablado mucho de esta película, es una película extraordinaria, una historia escalofriante, maravillosamente interpretada por Jack Nicholson, y donde prácticamente la actriz de la película se volvió loca literalmente en la filmación. También la música es muy importante, hay partituras, en vez de Walter Carlos estuvo Wendy Carlos, quien modificó nuevamente a través de la electrónica música original, música de Berlioz, como Dies Irae. Otros compositores que se usaron fueron Giorgi Ligeti, Bartók, Penderecki y bandas del primer cuarto del siglo XX. El autor de la novela era Stephen King. Inicialmente estuvo halagado con la idea de la adaptación. Después realmente él lo criticó porque dijo que no profundizaba en el verdadero tema de la novela. Pero de todos modos Kubrick era imposible convencer de hacer otra cosa. Y quizá la última gran película de Kubrick es Nacido para Matar, realizada en 1987, donde vuelve a tocar el tema bélico y donde también revolucionó la forma de filmar la guerra. En este caso es la guerra de Vietnam, y tiene 2 partes muy diferenciadas, como la preparación de los soldados en la base de Marines en Carolina del Sur, y la guerra en sí, ubicada en la ciudad de Hue. Durante el rodaje, Kubrick iba escribiendo o reescribiendo el guión sobre la marcha, modificando las escenas originales. La película se filmó entre 1985 y 86 en Inglaterra, en una base del ejército británico, en Enfield, y en una instalación abandonada de gas al este de Londres, cuyo proceso de demolición fue utilizado para recrear la ciudad de Hue, hasta donde se llevaron 66 palmeras. Hay que recordar las actuaciones de Matthew Modine, de Vincent D'Onofrio, terrible personaje, Adam Baldwin y Lee Ermey. La música fue escrita por Abigail Mead, un alias que utilizó Vivian Kubrick, empleando un sintetizador. Hay música de los Rolling Stones, de Nancy Sinatra, de Trashman. Bueno, a pesar de que la película se estrenó poco tiempo después del gran éxito Pelotón de Oliver Stone, tuvo muy buenas críticas y muy buena taquilla. Bueno, hay otras películas. Él trabajó en el proyecto que después significó Inteligencia Artificial, que después filmó Spielberg, como homenaje póstumo a Kubrick.
También quería filmar algo referido a los refugiados judíos durante la persecución nazi, que iba a ser protagonizada por Jodie Foster, pero Spielberg se le adelantó con La lista de Schindler en el año 93 y abandonó y desistió del proyecto en ese caso. Y la última película es Ojos bien cerrados, o Ojos abiertamente cerrados, sería la traducción de Eyes Wide Shut, del año 99, basada en la novela Traum Novel de Arthur Schnitzler. Esta historia está situada en la Viena del siglo XIX, pero la película está ambientada en Nueva York del siglo XX, narrando la vida de una pareja de neoyorquinos de clase alta que viven aparentemente una feliz vida en común, pero que los sueños y fantasías sexuales manifestados en el momento de la intimidad empiezan a desestabilizar su relación. Está interpretada por Tom Cruise y Nicole Kidman, y Sidney Pollack y Mary Richardson en los papeles secundarios. Esta fue la última película donde también se incluyó una banda musical muy rica con Ligeti, Liszt, Isaac o Shostakovich. Días después de acabar de montar la película, de los 70 años, Stanley Kubrick se moría en la cama de su residencia de Hertfordshire, al sureste de Inglaterra, de un ataque al corazón. Y fue realmente una sorpresa y un dolor muy grande recibir esa noticia, pero su obra queda y es muy difícil que alguien lo vuelva a superar. Vaya pues el homenaje de A Sala Llena Radio Show a este gran creador del cine universal, Stanley Kubrick.